ingeniero en comunicación electrónica y maestro en ciencias de la computación. En el tecnológico es profesor de licenciatura, creo que muchos ya lo conocen, y también en el área de posgrado. Y pues, bienvenido. Adelante. No, pues es un gusto estar aquí en este capítulo de la Triple E del Tecnológico de León. Tengo una maestría en computación y un doctorado en computación. El doctorado es por parte de la UNAM. Bueno, la plática de hoy es sobre algo que le denominé geometría digital. En realidad vamos a ver aspectos básicos de lo que se refiere a la geometría digital. Y voy a empezar por decirles que nosotros podemos diferenciar como seres humanos diferentes tipos de objetos. Podemos diferenciar, en este caso, dos símbolos muy característicos. Sabemos inclusive y podemos dar un contexto a cada uno de los símbolos. Pero hay otras maneras en que se percibe. Una es como lo hacen las personas invidentes, a través de las manos. Ellos configuran su entorno a través de ese sentido del tacto. ¿Cómo aplicársela? No obstante, el ser humano tiene la capacidad y la necesidad de encontrar forma en lo que sea. Busca forma. Incluso es por eso, es una de las razones por las cuales nosotros podemos configurar formas en las nubes. No, decimos, ¿hay qué forma tiene? ¿Alguien puede decirme qué forma de? Camarón. Un camarón. Una cara de helado. Bueno, lo más común es que contesten que es un conejo, ¿verdad? Es lo más común. Pero teniendo alumnos tan brillantes aquí, pues sí me sorprendió que la cara de no sé qué. Ok. Bueno, no obstante, generamos eso. El humano necesita generar o configurar una forma a todo. Le busca. El cerebro instintivamente lo hace. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando van a un día de campo, dicen, allá se ve como un perro, ¿no? No saben exactamente, pero el cerebro intenta configurar, bajo su percepción visual, qué es lo que está ahí. Y bueno, muchos de estos utilizan, esta habilidad lo utilizan en muchas áreas, por ejemplo, la psicología, para determinar cierta tendencia, ¿verdad?, a algún hábito, a algún comportamiento. Y también lo utilizamos para generar esas formas en otro tipo no naturales. Por ejemplo, ahí configuraron una forma de gato con un conjunto de mosaicos de fotografías. Tenemos escorpiones como sillas y en fin. Bueno, ahora vamos a entrar ya un poco más en materia, una vez que les puse en contexto de qué es una forma y cómo lo hacemos los humanos naturalmente, buscamos ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque la geometría, su significado etimológico es medida de la tierra. No obstante, el diccionario de la lengua española nos dice que es aquel que estudia las propiedades, ¿sí?, de los objetos planos y en el espacio. Busca medirlos, busca extraer propiedades de ellos. Eso es a lo que se dedica la geometría euclidiana, básicamente. Pues la geometría, bueno. Entonces la geometría euclidiana trata de configurar métodos de medición y extracción de propiedades de esos objetos, que, como ustedes pueden observar, esos objetos no son objetos naturales, son objetos configurados de una manera apropiada para nuestra manipulación. Si ustedes pueden ver ustedes a su alrededor, todo tiene una forma muy parecida a eso. O son círculos, o son cuadrados, o son rectángulos, o son triángulos. ¿Sí lo pueden ver? Tenemos de mesas trapecios, de lámparas cuadrados, de salones poliedros.
Entonces, la geometría estudia esas propiedades de esas figuras muy especiales. Pues, ¿qué estudia la geometría digital? Estudia y trata de extraer las propiedades y mediciones de las figuras o formas que están en el espacio digital. ¿Y qué es el espacio digital? Pues a diferencia del espacio euclidiano, del espacio digital. ¿Y por qué del espacio digital? Porque aparecen las computadoras. Estos entes que tenemos aquí tienen esas capacidades muy distintivas. Pueden almacenar gran cantidad de información, procesarla rápidamente. Se utilizan para identificar y clasificar con mayor precisión que el ser humano. Eso es lo que buscamos. Es una de las intenciones de la inteligencia artificial. No obstante, las computadoras solo manipulan números binarios, unos y ceros. Y esta configuración nos lleva muy naturalmente a extrapolarlos a un conjunto muy particular que son los números enteros. Este conjunto tiene unas propiedades bastante peculiares que las hemos podido venir explotando y que algunos de nuestros estudiantes que están aquí presentes las vamos a ver cuando hacemos métodos de análisis por inferencia. Bueno, basado en ese conjunto, ese conjunto de los enteros es el más ad hoc para trabajar dentro de la máquina. Y como ustedes ven, los conjuntos de los enteros, a diferencia de los reales, no hay puntos que se puedan hacer entre uno y otro elemento. Es lo que se conoce como un conjunto infinito contable, a diferencia de los reales, que es un conjunto infinito no contable. Fíjense cómo nuestro plano cartesiano, basado en el puro conjunto de los números naturales, nos proporciona ese mallado, que son las intersecciones entre cada una de las coordenadas. Y si ustedes pueden ver eso, se darán cuenta que naturalmente lo que podemos ahora generar para generar imágenes y formas es a través de ese mallado. Y ese mallado lo conforman un conjunto de elementos finitos que se conocen como píxeles. Y a través de los píxeles podemos configurar formas. ¿Y cuál es la psicología de esos píxeles? A través de teoría Gestalt, hay una de las leyes de Gestalt que nos dice que el cerebro trata de integrar. Le llaman principio de la continuidad, principio de la aproximación, en el que diferentes entes separados, puntos separados, al alejarse, el cerebro trata de integrarlos, de hacerlos una forma. Y ese es el principio que utilizan, por ejemplo, las fotografías en los periódicos. Un conjunto de gotitas de puntos que cuando ustedes lo tienen a cierta distancia, se configuran en una forma. Y pueden ver fotografías, imágenes, rostros. Pero en realidad es un conjunto de puntitos, ¿no? Sin una interrelación conjunta. ¿Quién hace esa integración? El cerebro. Se lo dejan todo a la mente humana, basado en ese hecho. Pues ese es el mismo principio que vamos a utilizar para tomar estos elementos finitos llamados píxeles y configurar un conjunto de formas que el cerebro, ¿sí?, va a estructurar y les va a dar un significado. Una cara, un rostro, un perro, algo. ¿Ah? Bueno, ¿y qué hacemos con esos píxeles? Pues hemos hecho un montón de cosas. ¿Ah? Desde animaciones hasta representaciones tridimensionales y salen las películas y todo este rollo. Bueno, pero entonces dice la computadora, bueno, pero entonces ¿cómo le voy a atacar? ¿Cómo voy a inferir? Porque la mente humana es la que está haciendo la integración de los píxeles. Y nosotros le estamos dando esa configuración y vemos una imagen. Bueno, ahora, ¿cómo le vamos a decir a la computadora
¿qué hay ahí adentro? Si lo único que tenemos es un conjunto de elementos finitos configurados a través de un plano cartesiano exclusivamente por los números enteros. ¿Ah? Bueno, pues ya los puse en contexto, creo que es suficiente para decir cómo lo vamos a medir. Y a eso atiende la geometría digital. Una de las formas una de las maneras, vamos a ser redundantes, que se tienen para extrapolar ese conocimiento es a través de este cuate, Siluet. Siluet era un ministro de economía de allá de las monarquías francesas que tenía el extraño hábito de recortar figuras y luego iluminarlas todas con negro, ¿no? Y empezaba a generar ese tipo de contornos rellenados, ¿no? Por eso un sinónimo de esa forma de representar a los objetos lo conocemos como silueta. Y viene de ese cuadro, de silueta. Pues ese paradigma nos está diciendo que ahí hay ceros y unos. Las formas entonces se pueden representar a través naturalmente de los píxeles que nada más tengan ceros y unos. Entonces vamos a hacer elementos, como dije, vamos a utilizar principios de la geometría, topología, basados en nada más en tomar información de esos elementos finitos, los píxeles. ¿Por qué? Pues porque ese objeto, cuando lo pasamos a través de ese mallado bidimensional, nada más de números enteros, forma ese tipo de cosas. Aquí tenemos la silueta de este insecto y aquí su representación en la máquina a través de celdas regulares conocidas como píxeles, con una característica: o tienen valor o no tienen valor, o es cero o es uno. La geometría digital atiende eso. Tenemos que extraer características y propiedades de esas regiones para poderlas medir. Eso es básicamente lo que atiende la geometría. ¿Y qué tiene que hacer además? Bueno, pues un conjunto de operaciones que le permitan, ¿sí?, llevar a cabo ese objetivo. Pero aquí hay algo bastante peculiar que no se presenta en el espacio euclidiano. En el espacio euclidiano, fíjense, ya he discutido con mis alumnos esto. Estos son dos círculos, bueno, relativamente dibujados por mí, y si me perdonan no ser tan formal, son dos círculos, ¿eh? Y si no, pues punto menos. ¿Qué pasa? Este círculo está formado por un conjunto de elementos que se llaman puntos. ¿Y cuántos puntos conforman este círculo? Para un número infinito de puntos. ¿Y qué creen? Este también cumple esa condición. No obstante, en el espacio digital, eso no se cumple. Si ustedes ven, aquí tenemos dos formas idénticas o muy similares, pero con un número diferente de elementos, muy diferente. Y si elevamos la resolución, vamos a tener más elementos. Entonces, muchas de las propiedades que se cumplen en la geometría euclidiana no se cumplen en la geometría digital. Querer llevar, como hasta hace unos años, todo nuestro conocimiento de la geometría digital, de la geometría euclidiana a la geometría digital, nos presenta un problema. No se cumple. Y eso nos genera muchos inconvenientes para la visión por computadora. Porque para la computadora, para nosotros, en el espacio euclidiano, estos son similares. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Créanme,
son similares. No obstante, para la computadora, estos dos son completamente diferentes. Bueno, ahora, el problema se complica cuando hacemos representaciones de los objetos de manera tridimensional. Cuando yo hice esas representaciones de estos varones que están aquí, para medirles su morfología, andan alrededor de 500,000 de voxels. Ahí es cuando empezamos a sentir que nuestras computadoras tienden a quedarse chicas. Pero si aumentamos la resolución, el problema crece. Se está saliendo. Necesitamos generar nuevas herramientas, pensando en eso, que nos permitan hacer nuestros procesos de identificación de los objetos dentro de las imágenes. Ahora, hay otro problema en la geometría digital. Hay algo que se llama teorema de Jordan en topología, donde nos dice que una curva cerrada delimita dos regiones. Esta es la región 1, esta es el interior de la curva, y esta es región 2. Y dice el teorema de Jordan: si yo quito un punto de la curva, las dos regiones se conectan. Y entonces procede a hacerse una sola región. Pues eso no se cumple en la geometría digital. ¿Y por qué no se cumple? Porque tenemos dos tipos de vecindarios entre los objetos. Esta que se llama vecindad 4 o 4 conexo, y la vecindad 8 o vecindad 8 conexo. Son dos maneras de generar conectividad o de saber cuándo un elemento pertenece a una región. ¿Por qué? Porque tenemos un mallado cuadriculado. Lo natural sería 4 conexo. No obstante, cuando se inició esto, se propuso ese tipo de mallado, que pudiera ustedes recorrer, ir de un punto a otro diagonalmente, y se formó el 8 conexo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos regiones en el espacio digital, si tomamos un paradigma 8 conexo, este es un solo objeto, porque hay conectividad diagonal entre este punto y este punto, entre un píxel y otro píxel. Pueden ir a través. El paradigma lo permite. Pero si tomamos 4 conexo, hay dos objetos. Dos maneras de representar las cosas en un mismo espacio. La cosa se complica. Entonces ahí tenemos el 4 conexo. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo la conectividad de una parte, por ejemplo, en esta estamos hablando de que hay 4 objetos en 4 conexo, pero hay 2 objetos en 8 conexo. Eso complica mucho las cosas, porque entonces en una imagen digital tendremos que decidir qué conectividad usamos para determinar qué objeto tenemos, cuáles son las regiones que están dentro de la imagen. Y por lo tanto, si no podemos identificar bien a bien cuál es la región única, entonces nuestras inferencias, nuestras mediciones, pues no son constantes, van a tener un margen de error. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque otra de las propiedades son los caminos o las rutas que se pueden seguir de un punto a otro.
En el espacio euclidiano sabemos que el camino más corto entre dos puntos es la recta. No obstante, en el espacio digital tenemos dos paradigmas. Entonces hay dos maneras de ir del punto Q al punto P. Del punto P al punto Q. Si utilizamos 8 conexo, tenemos otra. ¿Y qué creen? No es única. Puede haber otra ruta que también tenga exactamente la misma dimensión, la misma magnitud. Aquí tenemos las distancias euclidianas. Entonces, cuando configuramos regiones, podemos configurar aquí, por ejemplo, estamos marcando la distancia que hay de un píxel a su alrededor. Y como ven, aquí forma una cruz, ¿sí?, con el 4 conexo, y acá forma un conjunto de cuadros concéntricos. Bueno, a pesar de todo eso, hemos generado un conjunto de herramientas que nos permiten y que nos ayudan, dependiendo, una vez que elijamos qué conectividad usamos, que nos ayudan a poder saber qué objetos, qué regiones hay ahí. Una de las más útiles, ¿sí?, es lo que se llama transformada de distancia, utilizando exactamente eso, los pasos. Configuramos un mapa de distancias a partir del borde hacia el centro de la región, utilizando exclusivamente el path. O sea, cuántos caminos, cuánta distancia voy de un punto a otro dependiendo de la conectividad. Ahí no se ve claro, ¿verdad? Se ven los números ahí. Ahí se ve mejor. Entonces, podemos usar este tipo de paradigmas y de conectividad simple para separar ese conjunto de objetos. Ahí tenemos regiones, una encima de la otra, ¿sí? A través de la transformada de distancia obtenemos aquella configuración en tono de gris. ¿Y qué es lo que hace? Genera puntos máximos. Después marcamos un umbral, ¿sí?, en el que decimos, cuando llegues aquí, corta la imagen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si cortamos en este punto de aquí, ¿sí?, a la mitad, por ejemplo, nos va a generar estos separados. Y ya obtenemos regiones de objetos. Muy útil para aplicaciones que ahorita les voy a comentar. Bueno, ¿dónde es útil la geometría digital? Pues en la identificación de objetos. Una vez que obtenemos la región, podemos empezar a generar diversas medidas de ese objeto o de esa región. Pero tenemos que usar, mi idea es que tenemos que utilizar solamente la información de los píxeles. No podemos andar llevándonos medidas del plano euclidiano para forzarlas a trabajar en el plano digital. Mejor hay que generar nuevas formas de medir en el plano digital. Y eso es a lo que me dediqué. Bueno, una vez que ya tenemos en una imagen, aquí viene el camión de la basura vertiendo cositas en una banda transportadora, que las va haciendo vibrar y las va separando. Entonces en esa banda digital vamos a tener diferentes objetos, ¿no? A ver si me sale. No me salió. Creo que es un PET. Ahorita que me sale. Y entonces en esta colocamos una camarita que esté tomando fotos a gran velocidad. Y entonces empieza a tomar fotos conforme van pasando los objetos en la banda transportadora. Entonces vamos a poder
dependiendo de la frecuencia de muestreo, ustedes ya lo vieron, vamos a poder aislar objetos. Bueno, si están unos encima de otros, hay que separarlos con ese tipo de técnica como la que vimos. Y una vez que tenemos ahí, vamos a extraer características, ¿no? Su perímetro, su área, los ejes mayores, los ejes menores, en fin, un montón de características que se pueden ver en los libros de procesamiento de imágenes y visión por computadora. Y entonces, una vez que extraemos características, podemos asociarlas a un vector de características que nos va a permitir hacer un tipo de match, que se le llama reconocimiento de patrones, reconocimiento automático. Bueno, entonces, para eso nos sirve, porque esa persona tiene un límite, se va a cansar. De hecho, conforme van pasando, conforme va pasando, esas personas pueden llegar a tener problemas en las articulaciones por el uso repetitivo de cierto movimiento. Identificación de rostros, de objetos complejos, de objetos no tan comunes, de caracteres diferentes a los latinos. Ya para los latinos tenemos bastante en OCR, pero para los no latinos ya cambian las cosas. Para identificar objetos en este tipo de dispositivos, esta es una de las cosas que se están ya implementando. Se coloca un chip dentro de la corteza cerebral, ¿sí? Y se les extrae ahí una conexión, se le coloca esa conexión a los lentes, que los lentes traen una cámara, y la cámara empieza a tomar imágenes, pero lo que la persona recibe a través de los electrodos que tiene conectado el cerebro va configurando algo así como un conjunto de puntos. Y si pueden observar, este conjunto de puntos es como si fueran los píxeles, ¿no? Entonces la idea es que ya tomar eso, reconstruir, reconocer y pasarle la información al usuario. No, ahorita se lo dejamos todo al usuario. Controles de calidad y selección de productos. Eso es algo que se está usando muchísimo. Claro, los chinos tienen mucha mano de obra de dónde agarrar, así que no les interesa, ¿verdad? Ponen a los chinos que quieran, pues hay mucha mano de obra. Pero los países desarrollados se van más arriba a generar producto con mucho valor agregado. Por eso los alemanes exportan y venden más que los chinos, siendo mucho menos, ¿verdad? Porque ellos ya están vendiendo productos con un valor agregado muy alto. Entonces, por ahí nos deberíamos de ir. Pero bueno. Detección de análisis clínicos. Ustedes se fijan, aquí pues es obvio que la persona de aquí tiene anemia, y vamos a extraer características y vamos a contar de esa figura cosas. No obstante, no es tan claro siempre. Esto se deja a la percepción del analista. Si el analista clínico es un cuate que acaba de salir de CONALEP, yo les aseguro que va a fallar en muchos análisis clínicos. Conforme va tomando experiencia, su proceso de inferencia va mejorando. Pero eso le va a llevar años. Mientras, pues salió mal el análisis y ahí se lleva su análisis. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, en ese tipo de cosas? En los cultivos. Tienen su ocular, es un microscopio con un mallado determinado, y aquí las cuentan. Pues agarran uno y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por tantos cuadritos, tanto. Hay tantos, vamos. Y pues es imposible contarlos todos, ¿verdad? Pues por eso tenemos cultivos, análisis clínicos, biopsias.
Bueno, estamos enterando de algo bastante peculiar. La Escuela Nacional de Antropología e Historia trata de detectar vasijas aztecas. Quiere saber si un pedazo de jarro es una vasija azteca o es de otra cultura. ¿Saben qué hace el arqueólogo? Agarra el pedazo de jarro, pone una lupa, lo ve, cuenta los granos que hay ahí. Sí, concuerda con lo que yo tengo, y luego agarra unas pinzas y lo rompe. Yo no dudo de la experiencia y el expertise del antropólogo, pero ¿cuántos años le ha llevado y cuántas vasijas ha destrozado para encontrar el expertise? Ese es el problema. Nosotros los seres humanos nos especializamos, pero el especializarse nos lleva muchos años. Y ustedes lo han notado. Llevan 4 o 5 años de licenciatura, más todos los que ya se chutaron antes, y de ahí agárrate otros 2 o 3 de maestría, otros 3 o 4 de doctorado, y siguen. Y no se diga los médicos. Los médicos, especialidad, subespecialidad, subespecialidad. ¿No? De aquí a que encontramos un buen dermatólogo en cáncer de piel, ya nos llevamos un buen. Malformaciones, la morfología de los objetos. Aquí tenemos células normales, células cancerosas. Cambió su forma. ¿Tenemos la posibilidad de captar esas células? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de medirlas? No. ¿Por qué? Porque quien está ahí no son personas abocadas a la computación, sino son personas abocadas a las ciencias biológicas. Entonces forzamos a alguien que tiene preferencia por la biología a que se vaya a las matemáticas, a que se vaya a los procesos más analíticos. Y él escogió medicina porque no quería estudiar en general, ¿verdad? Acá tenemos un caso, otra vez de la forma. Este es un cristal muy especial para detectar impurezas en ciertos compuestos. Entonces hay que identificar la forma de cristal. El de abajo son piedras elementales. Buscan la forma para clasificarlas y determinar el origen de la piedra, el tipo de situación, no sé qué más. En medicina, que es algo de lo que más me atrae, ahí tenemos un cultivo de fibroblastos. Los fibroblastos son células que están en nuestros músculos, son los que forman los músculos. Y entonces, pero pues ¿qué hay de interesante? El problema es que cuando se hacen aleaciones para hacer prótesis, por ejemplo, titanio con aluminio y todo eso, hay diferentes combinaciones, dependiendo de la resistencia y de dónde se va a poner. Y cada combinación tiene un grado de toxicidad, o sea, mata células. Bueno, encontrar un problema de optimización para aquellos que quieren entrar en los genéticos y evolutivos es encontrar la combinación que me mate menos fibroblastos. Estos son los sanos, los alargaditos son los sanos, y los que ya se están haciendo redondos son los que están muriendo. Entonces, ¿qué hace el análisis? Agarran en un cultivo de fibroblastos, tiran el metal y bajo cierto tiempo miden cuántos se murieron. Pues obviamente, es lógico, la combinación que mata menos, esa es la que proponen para cierta prótesis. Así de alquimistas hablamos todavía. Y son alemanes, este trabajo lo saqué de Alemania, de unos alemanes. También en Alemania están utilizando algo que se llama concepto de compacidad para determinar si un cáncer, eso es una biopsia, son biopsias de tumores cervicuterinos, y tratan de saber si el tumor se está expandiendo, es maligno, es benigno, qué grado ¿cómo le llaman?
de que sea esparcido, tiene. Entonces, pero allá son imágenes tridimensionales. Entonces el proceso computacional es más caro. También alemanes. Bueno, y finalmente, para ya no aburrirlos y dejarlos descansar un poco de esta plática, les comento lo que hemos hecho. Bueno, hemos terminado proyectos para diagnóstico de diabetes, utilizando sistemas de clasificación. Utilizando geometría digital, principios de geometría digital, hemos hecho un sistema de diagnóstico asistido para el melanoma. O sea, varios de sus compañeros en licenciatura han hecho módulos que nos permiten, a través de esos extractores geométricos, poder hacer inferencias de cuándo tenemos un melanoma y cuándo no. Hemos hecho llaves de análisis biométrico. Y bueno, esta presentación ya tiene un poquito, como un año cachito. Entonces, seguimos trabajando en forma. Ahorita estamos haciendo algunos trabajos en algo que se llama cadenas de códigos de cadena. Un estudiante está en México ahorita llevando a cabo una estancia de 6 meses, refinando nuestras hipótesis a fin de tener un trabajo robusto que nos permita hacer inferencias. ¿Qué son los códigos de cadena? ¿Sí saben qué son los códigos de cadena? ¿Alguien se acuerda de qué son códigos de cadena? ¿No estuvieron en la clase de doctor Ormeño? Qué lástima. Bueno, los códigos de cadena toman una región, me la voy a poner fácil. Okay. Y hay uno que se llama código de cadena de Friedman. Y dice, y hay, basado en aquella mallita que teníamos, ¿se acuerdan? 4 conexos. Bueno, Friedman tiene 8 direcciones o 4 direcciones. Y le pone 0, me parece que aquí es 1, aquí es 2, y aquí es 3. Entonces dice, a ver, se agarra el contorno y dice, ¿para dónde vas? No, pues para 0. Y después 0. Y después 3 y es algo. Entonces el código de cadena es 0, 0, 0. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Imagínense que tengo, pues no sé, objeto formado por puros píxeles. Si sigo el puro contorno, voy a poder transmitir la información de una manera bidimensional a una unidimensional. Entonces se comprime la información y cuando llega del otro lado se vuelve a reconstruir el objeto, pero la velocidad de transmisión fue mucho mayor. Bueno, el código de cadena que estamos trabajando aquí, este es de Friedman, de un gringo. El que estamos trabajando aquí es producción nacional, que se llama código de cadena BCC o Vertex Chain Code. ¿Y qué dice? En lugar de tomar las direcciones, toma los vértices. Dice, aquí vas a tomar como 1, aquí como 2 y aquí como 3. Entonces aquí tengo un 1, aquí tengo otro 2, aquí tengo un 1, aquí tengo otro 1, aquí tengo otro 1. A diferencia de este, que necesita saber dónde empieza, este no le importa saber dónde empieza. Es invariante al punto de inicio. Es invariante a transformaciones espejo. Este no. Este es de Humberto, de Ernesto Viviesca, investigador de la UNAM. Quien ande buscando un doctorado así en estos chuches, ese bueno. Bueno, ¿qué código tendría aquí? 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1. ¿Cuál es la ventaja con respecto a Friedman? Por ejemplo, este es el otro que va de 0 a 7. No me acuerdo, que sea 1, 0 a 7. Para este, para representar de 0 a 7, ¿cuántos bits necesitamos? Son 8 posiciones. 4. ¿Sí, seguro? Con 3, pero... Con 3, pero nos quedamos cortos, mejor le ponemos 4. Sí. A ver, ¿qué número es este? 7. 1, 2, 3 y 4. 7. Sí, 7. De 0 a 7.
Bueno, ok, tienes razón. Sí, me fue. Numeralmente es 8, ¿no? Ok, son 8 posiciones. Bueno, necesitamos 3 bits. Con este, necesitamos 2. Entonces, voy a transmitir la misma cantidad de información, pero ya no con 3, sino con 2 bits. Eso reduce todavía más la información. Bueno, ¿qué es? Yo soy una persona a veces muy congruente, muy consciente, apapachador. Entonces le dije a mi alumno de maestría, pues ahora te vas a inventar descriptores a partir de ese código. ¿Y de dónde los saco? Hay que inventarlos. Bueno, lo que estamos haciendo es utilizar esta cadena para identificar el objeto. La cadena por sí misma necesita ser reconstruida y entonces podríamos extraer la información. Lo que estamos proponiendo en el trabajo de Alejandro es que se vaya la cadena y con la pura cadena podamos saber qué objeto es. Extraer las características de la cadena, porque la cadena trae la información. Esa es nuestra hipótesis de investigación. La cadena tiene la información explícita del objeto. Ahora, como dice un tío de mi esposa, ahí está el cómo le dan. Entonces, este es uno de los trabajos de investigación. Ya estamos viendo otras propiedades de la geometría digital para obtener información y hacer identificación. Y lo mismo lo hemos extrapolado ¿a qué creen? A líneas de láser. Esas líneas de láser sabemos que tienen la información de un objeto. Cuando se produce una proyección de láser hacia un objeto, y pega el haz de láser sobre el objeto, el haz de láser se deforma por la forma del objeto. Bueno, lo que proponemos es que esas líneas traen la información del objeto. Hasta ahora, todo el trabajo hecho en el planeta reconstruye la imagen y entonces identifica. Y nosotros, no es idea original de nosotros. Nosotros tomamos la idea de Disney. O sea, dijimos, si Disney no puede hacer, ¿por qué no? O sea, en la película de Los Increíbles pasan un haz láser para tratar de identificar a una persona. Dijimos, vamos a hacerlo realidad. Entonces nos pusimos a hacer nos planteamos ese problema y nos lo pusimos a hacer. ¿Y qué creen? Sí funciona. Con objetos básicos, pero funciona. Ahora queremos saber si podemos extraer información que nos permite identificar objetos más complejos. Un perrito, ¿qué se nos ocurre? Una plantilla. Ya está más denso, pero pues esa es la investigación y en eso se aplica la geometría digital. Pues muchas gracias por su paciencia y estoy muy agradecido a ustedes. ¿Tengan alguna duda o algo que quieran? Yo tengo una pregunta. Usted habló que, bueno, Dije muchas cosas. quisiera saber cuál es la estructura algebraica de la geometría en espacio digital. La estructura algebraica. La estructura algebraica es el conjunto de los enteros. O sea, toda operación que puedas usar en la geometría digital está sujeta por esa estructura algebraica. ¿Sí? O sea, se sujeta a las mismas reglas. No se sale de ahí. Cualquier operación que hagas dentro de ella permanece dentro del conjunto de los enteros. Entonces, hay propiedades asociativas, conmutativas y que se siguen cumpliendo. Hasta ahorita no sabemos que se estén saliendo de esa estructura. Algo característico es que tenemos ese problema le llaman paradoja de la conectividad. En los principios había un investigador que se llama Javier Rosen,
Rosenfeld. Este cuate propuso los cimientos del procesamiento de imagen y visión por computadora. Y él propuso eso. Y se dio cuenta de eso. Después uno de sus alumnos, se llama Klette, no me acuerdo su nombre, pero se llama Klette, se dio cuenta que estaba mal, ¿verdad? Pero ya había mucho trabajo. Todos los libros que ustedes pueden consultar hasta el día de hoy traen esa paradoja de la conectividad. No obstante, en los finales de los años 80 apareció un tipo que se llama Vladimir Kovalevsky. Y Kovalevsky propone una nueva topología digital. Porque si ustedes ven, el teorema de Jordan no se cumple. Porque ustedes le quitan o le ponen y las regiones o están conectadas o están desconectadas, ¿verdad? Le quitan o le pongan. Entonces decía uno de los argumentos de Kovalevsky es que ¿cómo es posible que le llamemos topología digital a la propuesta de Rosenfeld y Kohn cuando no cumple con el teorema básico de la curva de Jordan? Y entonces Kovalevsky propone su nueva geometría, su topología digital, que pues es la base. Y entonces se cumple con todos los parámetros, los teoremas de la topología. Pero ¿por qué no es tan difundida este paradigma? Pues por el peso que tiene el paradigma Rosenfeld. Es como, pues no sé, decirle a tu papá, te equivocaste, ¿no? Para acá y voy. Como que hay ahí un proceso de respeto a mantener eso. Pero ya los libros, algunos artículos ya utilizan mucho la topología de Kovalevsky, que no tiene ese problema. Entonces todos los extractores que podemos sacar son únicos. Y acá no. Porque la geometría de Rosenfeld hay 3 maneras de calcular el perímetro. Y entonces, ¿con cuál me quedo? Todo lo que haga que incluya perímetro va a tener 3 interpretaciones. Y diferentes. Y bastante diferentes. Con eso hemos trabajado, pues. Los ingenieros, pues así nosotros nos dan piedras y nos dicen construyen un edificio, pues con piedra la construimos, es lo que hay, ¿no? No obstante, no quiero decir que eso sea el modelo. Pero sí, sobre esa se basa, ¿no? Porque está sobre un plano n-dimensional de 2 ejemplos. Pues ahí se va. No se va más. ¿Qué más? Bueno, ahorita me pregunté sobre la conectividad. ¿En qué casos utilizar la conectividad de noche y la de 4? Por ejemplo, en la transformada de distancias. Igual como también en la del perímetro se utilizan esas conectividades y de ahí salen los diferentes tipos de perímetros. Pero hasta ahorita me pregunté eso, ¿en qué casos utilizar? Pues ahí viene un problema, bueno, el estudiante me estuvo trabajando sobre melanoma y utilizando este tipo de cosas. La pregunta pareciera algo burda. Digo, la respuesta pareciera algo como queda a criterio del investigador. O sea, ¿qué es lo que te acomoda mejor utilizando qué conectividad? De las dos, pues puedes sacar transformada a distancia. Pero ¿cuál es la que se ajusta más a tu pregunta? Nada más que, como yo les decía a Noemí, tienes que, si te vas a ir por 4 conexos, todo el proceso con 4 conexos. Y si te vas por 8 conexos, todo el proceso con 8 conexos. Para que sea consistente, tanto los experimentos como las conclusiones. Lo ideal es cambiar el paradigma y usar la de Kovalevsky. Y ahí nos quitamos de... Otra cosa que se me olvidó es que, aunque el píxel mencioné que es cuadrado, no es la única manera de configurar regiones en el espacio digital. Porque uno de los principios es que el plano se cubra con celdas regulares. Y hay 3 tipos de celdas: la triangular, la hexagonal y la cuadrada. En hexagonal
utilizando la conectividad o la topología de resumen core, no hay problema, no hay paradigma de conectividad en hexagonal. Pero nuestros dispositivos forman puntos en un espacio de z cuadrada o z cúbica. Entonces lo más natural para esos dispositivos es que las celdas cuadradas necesitaríamos, se requiere más trabajo pues para hacer procesos hexagonales. Se hacen mediante configuración de la forma. Se toma en celdas cuadradas, luego se transforma en celdas hexagonales, pero entonces pues la ventaja de eso pues a veces se pierde por el proceso que hay que hacer antes. Pero por allá no. En el caso de la imagen donde estaba la silueta de dos hojas de alguna planta, me imagino que eso viene siendo como una extrapolación, ¿no? ¿Qué métodos, digamos, así a grandes rasgos, puede recomendar a lo mejor para hacer ese proceso, digamos, para que la computadora pueda identificar que independientemente de la resolución, un objeto es algo? Es un problema abierto. Así te lo digo, claro. O sea, no hay una solución. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú dices, lo más común es decir, vamos a establecer una resolución fija. Entonces su cámara digital tiene 14 megapíxeles. Pero si ustedes la toman más cerca o más lejos, ya le cambiaron la resolución al objeto. Entonces, pues no hay manera. ¿No? Basado en eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se trata de construir son descriptores que sean invariantes a ese tipo de transformación. El problema es que como estamos usando elementos finitos, ¿sí?, es muy difícil en bajas resoluciones que sean consistentes. Todos los que se han probado fallan en bajas resoluciones. Un problema abierto también es cuál es la resolución a partir de la que yo puedo saber que mis parámetros y mis descriptores van a ser constantes, consistentes. Es un problema también abierto. Claro, muchos investigadores lo que hacen es que dicen, voy a hacer mis resoluciones muy grandes, ¿verdad?, para que mis descriptores geométricos digitales permanezcan consistentes. Pero no resulta que se acercan tanto al plano euclidiano que ya no tienen necesidad, ya no hay necesidad de usar descriptores ad hoc. Mejor usa los otros y te van a dar aproximaciones muy válidas. Quisiera decirles que tenemos muchas cosas resueltas, pero la verdad, si la teoría matemática todavía tiene inconsistencias fuertes, pues todo lo que se desprende ahí también va a tener más. Ahí vamos. La computación tiene 50 años y como unos 20 o 30 ya más serios, ¿verdad? Pero no nos podemos comparar con la física, ¿verdad? Tiene ciclos, pues ya podemos considerar que ya es una rama de las ciencias más madura. ¿Alguna duda? Me preguntaba qué tipo de métrica utiliza en el espacio. Acá se presentó, sí. Es la conocida, mira, aquí está. Sí. Se utiliza para 8 conexo y para 4 conexo. ¿No? Esas son nuestras métricas que utilizamos. Y la otra, pues, es tomar los puntos, ¿verdad?, y tomarlos como si fueran distancias euclidianas y sobre eso se cumple con las condiciones de métrica.